La oposición pide explicaciones a Puigdemont por el elevado coste de su fracasado periplo europeo. El balance es positivo porque Cataluña es un país que despierta un gran interés económico, empresarial y cultural en Europa. No le recibe ni una sola autoridad europea y todo eso afecta a la butxaca dels catalans y a la imagen de Cataluña. En política se puede hacer de todo menos en ridículo, aún menos en el Parlamento Europeo. Aparte de defender el derecho a decidir, se dedique también a defender el derecho a hacer el ridículo. España necesita cuanto antes unos nuevos presupuestos. Le pido al gobierno que los traiga cuanto antes. ¿Por qué razón? Si hemos sido capaces de alcanzar esos acuerdos, ahora no nos vamos a poner de acuerdo sobre los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué no pensar que el PSOE se abstiene y permite que PP y Ciudadanos negocien esos presupuestos? México de uñas con Trump. El presidente norteamericano sigue su hoja de ruta y da los primeros pasos para construir un muro en la frontera con México. Esta noche analizamos toda la actualidad política con José Manuel García Margallo en El Cascabel. Bueno, señores, pues vamos precisamente ahora con esas reacciones. Paola Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Reacciones precisamente a la escasa o nula repercusión mediática y política que ha tenido en Bruselas la presencia ayer de Puigdemont para vender su proceso separatista, donde creo que fueron los incondicionales y poquitos más. Desde luego, notables del Parlamento Europeo ni uno. Independentistas de Escocia, de no sé si algún alemán independentista de esto de Baviera, no sé si alguno de flamenco también. No, uno del Partido Popular Europeo, pero era flamenco, con lo cual interesaba el tema. El de las Islas Feroe. El de las Islas Feroe también. Hombre, ahí hay mucha tela que cortar en las Islas Feroe. Un equipo de fútbol, tío. Hombre, por favor, y las Islas Feroe, menudo. Ese es el ejemplo a seguir. Puigdemont, las Islas Feroe. Tienen un bacalao en las Islas Feroe. Sí, sí. Pero no sabéis que tiene esto, igual. el fiasco del señor Puigdemont ha costado 130.000 euritos. Le recordaba hoy la señora Arrimadas. 130.000 euros o más. No, 130.000 euros ha costado solamente anunciar el acto en la prensa, las inserciones publicitarias. Fíjate. El acarreo de los que han ido allí, porque evidentemente la mayoría eran lugareños de Cataluña que han ido allí a asistir y a hacer de público, porque evidentemente no ha provocado. A mí me recuerda mucho esta feria pues entre internacional. 130 y seguramente 180 o 200.000 euros. Estas ferias internacionales de turismo que se organizan, de pronto ves al pope de cada comunidad autónoma organizando una rueda de prensa y los ves rodeados de aquellos mismos con los que se ve habitualmente su comunidad autónoma, con los mismos periodistas locales, etcétera, etcétera, sin atraer a su alrededor nadie de fuera. Pero claro, el mensaje... se llama retroalimentación. Exactamente. El mensaje va fundamentalmente destinado a dar la apariencia de que existen, digamos, que tiene una cobertura en Europa lo que está ocurriendo en Cataluña. Es un mensaje al interior, a los catalanes, al independentismo, etcétera, etcétera. Yo no sé si los medios en general caemos en el error de seguir promocionando una cosa que se ha demostrado un fracaso estrepitoso. Hoy ha estado el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, ha estado allí precisamente en Bruselas promocionando los cuchillos. La regulación de los cuchillos de Albacete, ¿no? Y lo ha recibido más representantes de la Unión Europea que ha recibido a Puigdemont durante todo este tiempo. Y cuando estuvo Susana Díaz, que dijeron escaso público, bueno, pues la recibió mucha más gente y, por supuesto, instituciones. De Economía, efectivamente. Paola Sánchez, cuéntanos, espera, vamos a oír las reacciones. Todavía no conocemos el gasto, el coste total de ese periplo, pero ya sí que pocas horas después el presidente de la Generalitat lo que ha hecho ha sido balance de ese acto que tuvo lugar ayer, lo ha hecho en la sesión de control de gobierno y ha dicho que él en principio pues que está muy contento porque todo ha sido positivo. Es positiva també el balanç. El balance es positivo porque Cataluña es un país que despierta un gran interés económico, empresarial y cultural en Europa. A Europa per diverses raons. El acto, que como les estábamos diciendo no ha tenido mucha repercusión fuera de España, lo que sí que hizo fue llenar la sala. 350 asistentes, pero de los cuales apenas 20 eran eurodiputados. Lo que sí que había eran muchos amigos e incluso también había menores de edad. Y es que, según publica OK Diario, Puigdemont tuvo que usar niños para llenar la sala de la Eurocámara para su mitin independentista. La foto que se ve ahí, ¿es verdad? Vamos a ver, yo es que no la veo de aquí. Hay niños ahí, ¿no? Ahí hay niños, es concretamente una excursión de escolares. Esta publicación, como les indicamos, es del diario OK Diario. Pero
La presencia de esos menores, de esa excursión de escolares, pues en todo caso sería la menor de las polémicas que han salpicado el acto de Bruselas. Desde Ciudadanos, su portavoz en Cataluña le ha recordado a Puigdemont que nadie le recibió allí y le ha reprochado que se haya gastado la friolera de 130.000 euros para hablar, para promocionar en otros medios, pues para hablar de lo mismo, de lo que habla siempre. Usted al corazón de la Unión Europea a hablar de desunión. Ustedes destinan mucho esfuerzo y mucho dinero de los catalanes en Europa, pero ¿sabe qué pasa? Que no le reciben ni una sola autoridad europea. Y sí que reciben a otros presidentes de otras comunidades autónomas, quizás porque no van con los mismos planes que usted. Y lo cierto es que la Unión Europea ha ignorado a Puigdemont, pero no a García Paje, que, como les estábamos contando, ha viajado hoy a Bruselas para hablar de cuchillos, concretamente para establecer una estrategia de defensa del sector cuchillero albaceteño. Él, que sí que ha sido recibido por las autoridades europeas, le ha lanzado este otro mensaje al presidente de la Generalitat. Es un problema de inteligencia. Si se quiere conseguir algún objetivo en Europa, hay que hacerlo con las instituciones que están presentes. En Europa no hay atajos. Más crítico ha sido el delegado del Gobierno en Cataluña, para quien la conferencia directamente ha provocado un ridículo internacional. Es una pena que los catalanes tengamos que ver cómo el presidente de la Generalitat, aparte de defender el derecho a decidir, se dedique también a defender el derecho a hacer el ridículo, ¿no? Desde el Gobierno catalán dicen ahora que no van a dar más detalles de los gastos que ha supuesto la, para muchos, ridícula conferencia, así que lo que tenemos que hacer ahora es esperar a que los publique concretamente en la web de la Generalitat. A ver si son 130 y hasta 200. A ver, Antonio. Es lo siguiente, y no es demagogia. Me pregunto, con ese dinero que se han gastado en la expedición a Bruselas, más los 6 millones de euros que consigna el presupuesto de la Generalitat de Cataluña de 2017 para el referéndum, ¿cuántas ambulancias pediátricas se podían haber comprado? Porque cuando hemos sabido que se ha muerto esta niña de 8 años allí, hemos sabido también que para toda Cataluña solo hay 2 ambulancias pediátricas. Entonces, que en el mismo espacio este señor Puigdemont, los de las CUP y compañía, encuentren dinero para este tipo, yo no las voy a juzgar porque creo que se juzgan solas, para este tipo de actividades u otras ilegales como el referéndum, pero no lo encuentren para algo que salva vidas de niños, me parece indecente y me parece terrible. Y me sorprende que no haya sido esa la principal crítica, porque ha sido una coincidencia tan escandalosa entre las 2 horas que tardaron en atender a esa niña y la carencia de recursos básicos para darles el servicio que se merecían, y el dispendio que toda la fiesta independentista genera en los presupuestos públicos, que de verdad era para que por lo menos el señor Puigdemont, el consejero de Sanidad, Junqueras y compañía, hoy sintieran una inmensa vergüenza y se hubieran tenido que disculpar. Bueno, sin utilizar el recurso... No es utilizar. Bueno, es que han dicho que solo pueden tener 2, Marco. ¿Puedo terminar? Sin utilizar el recurso a esta cría que ha fallecido, que es verdad que 2 ambulancias pediátricas son pocas para Cataluña, pero es verdad que han concurrido otra serie de fallos porque no era necesaria ese tipo de ambulancia, podían haberla llevado otra cualquiera. Ahí ha fallado varias cosas. Sin necesidad de recurrir a esto, podemos recurrir a todos los recortes que lleva produciéndose en Cataluña, la farmacia que tienen que pedir el rescate al resto de España, que somos tan malos, pero para que les rescatemos la farmacia sí que nos piden rescate, la educación que ha recortado el presupuesto en profesores y en medios, los hospitales que los profesionales están ejerciendo en unas condiciones que parece un país del tercer mundo en vez de una región rica dentro de España, dentro de la Unión Europea, y todos estos recortes evidentemente tienen mucho que ver con la crisis, como en todas las comunidades autónomas, pero también tiene que ver mucho con la mala gestión de los representantes que han elegido los catalanes, que no nos olvidemos que los han elegido los catalanes para representarles, que prefieren gastarse el dinero en ir a Europa a hacer el ridículo que en vez de mejorar sus servicios públicos. Y una cosa que hace, y tiene mucha razón García Paje, allí ha ido él a defender algo que a lo mejor dicho así suena un poco que hace risa, ¿no? Los cuchillos de Albacete, pero es que la industria cuchillera de Albacete da muchos puestos de trabajo y genera riqueza y redistribuye riqueza en una región como Castilla-La Mancha que la necesita. En cambio, Puigdemont, en vez de ir allí a defender
pues la seda, los coches o o el turismo, cualquier cosa de las muchísimas que puede vender de Cataluña, en vez de hacer eso y defender los intereses de los catalanes en Europa, pues se vaya a contar la milonga del derecho a decidir y a perder el tiempo y el dinero de todos. Bueno, pues los catalanes que tienen que votar dentro de poco, porque parece ser que van a votar dentro de poco otra vez, deberían repensarse a quiénes están eligiendo para que los representen. Sí, yo quería hacer, primero, yo creo que hay suficientes catalanes independentistas en Bruselas como para llenar la sala. Yo creo que realmente tener 500 personas ahí no tiene gran mérito, porque es obvio que hay personas que creen en el independentismo y habrán ido allí. Son señores catalanes que residen en Bruselas, por tanto esto de que sea una excursión con aviones fletados y tal, no lo han necesitado. Esto no quita que sea un fracaso lo que ha hecho allí. Y la prueba para mí es que los medios de comunicación más emblemáticos de Cataluña, La Vanguardia, El Periódico, en estos momentos llevan en la quinta y sexta, séptima noticia el debate de hoy de Puigdemont en el Parlamento. Cuando los propios medios de comunicación catalanes valoran esta noticia, pues quiero decir que, por ejemplo, la nieve va por delante del debate. O sea, periodísticamente tiene más relevancia. ¿Cuál es el primer temporal anunciante? de nieve. El primer anunciante en prensa catalana, ¿quién es el primer anunciante? ¿Cómo se llama? Se llama Coca-Cola, se llama El Corte Inglés, se llama Generalitat. No les vale de mucho. Lo que estoy explicando es que todavía más a mi favor. Tú dices que encima les pagan por esto y no les pagan, no. Que no lo reflejan. ¿Qué es el primer anunciante? La idea es que la crisis que tiene el independencia, en estos momentos la independencia en Cataluña es grave, gravísima, pero en la perspectiva están las elecciones. ¿Qué van a resolver unas elecciones respecto, por ejemplo, a los constitucionalistas? No parece que vaya a salir muy bien el PP y Ciudadanos. El PSC, vamos a ver. Pero lo que se configura en Cataluña, pues no es más de lo mismo, pero parecido. Entonces ahí los que creemos que hay que dar un paso y que hay que facilitar no la negociación de la secesión, que es absurdo, los que de alguna manera te descalifican, ¿tú qué quieres negociar? La secesión, pero es una bobada, ya se sabe que no se puede negociar. Pero qué duda cabe que las fuerzas constitucionalistas tendrán que hacer un esfuerzo para llevar a la razón, después de que han perdido la batalla, que yo creo que la están perdiendo, sinceramente, pero hay que hacer algo para rescatar la lógica y no, como el gobierno, hacer un simulacro diciendo vamos a dialogar, cuando sabemos todos que no está dialogando nadie del gobierno de España con estos señores. Lo que vaya a suceder, veremos cuándo ocurre, pero vamos a ver, yo no sé los independentistas, que dices tú que en Bruselas hay 500 independentistas catalanes, no lo sé, o hay suficientes, pero que estén dispuestos a pagarse de su bolsillo ir a Bruselas a ese acto, probablemente haya menos. Realmente en este tema hay que plantearse lo que decía Josep Pla cuando fue a Nueva York y vio Nueva York ese estallido de luces. Dijo, ¿y esto quién lo paga? ¿Esto quién lo paga? Es decir, ¿quién está pagando toda esta parafernalia de crear estructuras paralelas de Estado? ¿Quién la está pagando? En gran parte de los catalanes y el conjunto de los españoles. Y eso tiene unas consecuencias. Ese dinero no es que haya recortes en la sanidad, es que todo ese dinero está saliendo también de la sanidad, está saliendo a los servicios públicos. Y yo siempre pongo la siguiente comparación. Es decir, entre la Cataluña del 92, en que unos iluminados sacaron una pequeña pancarta que decía Cataluña no es España, Spain, sí. Y la Cataluña en declive llena de banderas independentistas, ¿qué ha pasado ahí? Es decir, ¿a Cataluña le ha ido bien ese negocio independentista? Seguro. Pues parece que no, parece que no. Y lo están pagando de forma dramática en la sanidad. No es cuestión de manejar ese caso dramático de que has citado, pero es que Paco, de eso momento lo están padeciendo todos los ciudadanos. De momento va a haber 5.500 profesores más, porque ha pactado, como sabéis, la CUP con el gobierno de la Generalitat y va a haber 5.500 maestros más. En fin, yo creo que es un dato positivo. Es un dato positivo. ¿Pero destinado para qué? ¿Para el adoctrinamiento o para mejorar la calidad en el informe PISA? Es que parece que luego el informe PISA no se corresponde con esa inversión de medios. Quiero decir que una cosa, yo soy critiquísimo, obvio, con el secesionismo a tope, lo que haga falta contra eso. Pero tampoco se puede juntar datos que no son. Por ejemplo, se está invirtiendo en cosas interesantes. Para mí la educación es interesante en Cataluña. Se está invirtiendo en pobreza, sí, lo están haciendo. Por tanto, tampoco creo yo, por mi parte, no voy a criticar todo, porque entonces me desacredito.
de criticar todo, se trata de decir realmente cuáles son las prioridades y a qué fines se les destina. Y cuando se dice a la educación, no se está destinando a mejorar la calidad educativa de los estudiantes catalanes, muchísimo menos, sino al adoctrinamiento. La oposición pide explicaciones a Puigdemont por el elevado coste de su fracasado periplo europeo. El balance es positivo porque Cataluña es un país que despierta un gran interés económico, empresarial y cultural en Europa. No le recibe ni una sola autoridad europea. Y todo eso afecta a la butxaca dels catalans y a la imagen de Cataluña. En política se puede hacer de todo menos en ridículo, aún menos en el Parlamento Europeo. Aparte de defender el derecho a decidir, se dedique también a defender el derecho a hacer el ridículo. Bueno, señores, pues vamos precisamente ahora con esas reacciones. Paola Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Reacciones precisamente a la escasa o nula repercusión mediática y política que ha tenido en Bruselas la presencia ayer de Puigdemont para vender su proceso separatista, donde creo que fueron los incondicionales y poquitos más. Desde luego, notables del Parlamento Europeo ni uno. Independentistas de Escocia, de no sé si algún alemán independentista de esto de Baviera, no sé si alguno de flamenco también. No, uno del Partido Popular Europeo, pero era flamenco, con lo cual interesaba el tema. España necesita cuanto antes unos nuevos presupuestos. Le pido al gobierno que los traiga cuanto antes. ¿Por qué razón? Si hemos sido capaces de alcanzar esos acuerdos, ahora no nos vamos a poner de acuerdo sobre el presupuesto general del Estado. ¿Por qué no pensar que el PSOE se abstiene y permite que PP y Ciudadanos negocien esos presupuestos? México de uñas con Trump. El presidente norteamericano sigue su hoja de ruta y da los primeros pasos para construir un muro en la frontera con México. Esta noche analizamos toda la actualidad política con José Manuel García Margallo en El Cascabel. Lugareños de Cataluña que han ido allí a asistir y a hacer de público, porque evidentemente no aprobó. A mí me recuerda mucho esta feria internacional. Pues entre 130 y seguramente 180 o 200.000 euros. Estas ferias internacionales de turismo que se organizan, de pronto ves al pope de cada comunidad autónoma organizando una rueda de prensa y los ves rodeados de aquellos mismos con los que se ve habitualmente su comunidad autónoma, con los mismos periodistas locales, etcétera, etcétera, sin atraer a su alrededor nadie de fuera. Pero claro, el mensaje... se llama retroalimentación. Exactamente. El mensaje va fundamentalmente destinado a dar la apariencia de que existe... Las Islas Feroe. El de las Islas Feroe también. Hombre, ahí hay mucha tela que cortar en las Islas Feroe. Un equipo de fútbol, tío. Hombre, por favor, las Islas Feroe, menudo. Ese es el ejemplo a seguir. Puigdemont, las Islas Feroe. Tienen un bacalao en las Islas Feroe. Sí. Pero no sabéis que esto, igual. el fiasco del señor Puigdemont ha costado 130.000 euritos. Le recordaba hoy la señora Arrimadas. 130.000 euros o más. No, 130.000 euros ha costado solamente anunciar el acto en la prensa, las inserciones publicitarias. Fíjate. El acarreo de los que han ido allí, porque evidentemente la mayoría eran